19 personas. Buenas noches y bienvenidos a su clase del 24 de febrero del 2021. Bases teóricas 3. Y la tarea, bueno, espero ya subir la tarea, la última tarea, ¿no? que queda de este ciclo. Y nuevamente insisto, son tareas que ya no habrá otra ocasión para repetir. Ustedes deben de hacerlo a mano, el desarrollo, enumerar dónde están los carbonos, cómo están contabilizando, en qué orden están ubicando los localizadores. Deberán de identificar los sustituyentes, hacerlo de una manera ordenada. Y por supuesto, cada ejercicio con su foto respectiva, ¿no? Entonces, esa tarea espero subirla. Si no es hoy, será el día de mañana. Y con respecto al grupo de tareas y de personas que tienen que repetir la tarea de talleres de Elcano y del Queno, ya los correos están enviados al señor Navarrete y al señor Cabrera. Sin embargo, ¿quiénes son las personas? Ochoa y Cedeño, Arboleda y Arízaga. Y en el caso de Miranda y Payo, ellos no han entregado nada, ellos tienen que entregar para que se les pueda asignar una calificación. Esas son las tareas que deben de repetirse. El resto ya han sido modificados y corregidos. Sí, buenas noches, máster. Ya, usted tiene que entregar, pues, no la tarea. Yo es que sí la subí, solo que la subí fue mal. Pero ya se le envié a su correo, máster, ya le envié corregido. Y también la puse en la plataforma. Ya, lo importante es que le envíe, ¿no? Lo mismo el señor Payo, no lo veo en la conexión. Pero igual cosa sucede con el señor Payo. Bien. Voy a responder una de las inquietudes de Yelania, que ella me decía, bueno, ¿y cómo voy o cómo puedo yo tener una idea clara de los hidrógenos? Entonces, yo voy a recordar, esto lo dijimos creo que al inicio de todo, ¿no? Del segmento de química orgánica. Entonces, la manera más fácil de poder contabilizar los hidrógenos en estas cadenas es basándose en las fórmulas. Entonces, nosotros, es solamente para responder una pregunta que surgió en clase, ¿no? Entonces, vale la pena recordar esas fórmulas. Entonces, por ejemplo, el alcano se identifica con el CnH2n2, 2n más 2. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el caso del, bueno, el más simple sabemos que es el metano, ¿no? Pero ya pensando, por ejemplo, en el etano y en el propano, nosotros ¿qué sabemos? Que el etano tiene 2 carbonos. Eso ya lo sabemos porque también hemos estado trabajando varias reiteradas ocasiones con estos compuestos. Entonces, si N es 2, yo tendré C2H6. Y por ejemplo, yo puedo en las estructuras recordar este dato con respecto al número de hidrógenos. Y ahí puedo contabilizarlo. Lo mismo va a suceder con el caso del propano. En el propano tenemos 3 carbonos.
Por lo tanto, será C3H8. Y yo tengo que contabilizar que la suma de esos hidrógenos llegue hasta 8. En el alqueno, yo tenía la fórmula de CnH2n. Entonces, en el alqueno, por ejemplo, ya tengo el caso del eteno. ¿Y qué es lo que conocemos del eteno? El eteno tiene 2 carbonos. Por lo tanto, C2H4. Y claro, nosotros decimos, bueno, CH2, el doble enlace y CH2. Y entonces yo contabilizo, ¿no? Y digo, bueno, en mi fórmula me salió que hay 4 hidrógenos. Aquí la suma de ellos tiene que darme 4. Esa es la manera más segura. Claro que esto implica que si yo aplico la fórmula, tengo que perder un tiempo adicional. Luego en contabilizar los hidrógenos, porque hay ocasiones en que las cadenas son largas, ¿no? Por ejemplo, aquellas que tengan 9 carbonos, 10 carbonos. ¿Qué pasa con el alquino? El alquino, nosotros también habíamos escrito en algún momento en una pizarra que la fórmula era CnH2n menos 2. El procedimiento es exactamente igual, ¿no? Entonces yo ahí tengo al etino. Y por supuesto, sabemos que tiene 2 carbonos. Y si yo reemplazo, esto me queda C2, 4 menos 2, H2. Entonces, esto va a significar que debo de contabilizar 2 hidrógenos. ¿Y cómo queda mi estructura? Queda CH, el triple enlace y CH. Entonces, deben de quedar mis 2 hidrógenos en estas estructuras. En el caso de la estructura geométrica, desde mi punto de vista personal, por supuesto, desde mi punto de vista personal, en la estructura geométrica es mucho más sencillo porque debo de regirme por el número de carbonos. Y se recordará usted que cada puntito o cada punto de encuentro de las rectas simboliza un carbono. Usted ahí no va a apreciar los hidrógenos como tales en esas estructuras, pero se encuentran ahí, pues, implícitos. Entonces, cuando tenemos el caso, por ejemplo, del... ¿Qué se me puede ocurrir? El C-butil, por ejemplo. Entonces, en el caso del C-butil, como lo dice la palabra C-butil, ese CEG es un carbono secundario. Y entonces normalmente va un CH. Y ese CH sirve de unión con la estructura del CH3. El caso del C-butil. Y el ter-butil, como dice la palabra ter, ahí hay un carbón terciario. Entonces ese carbón terciario ya no va con H,
sino que ese carbón queda solito y del carbón se une un CH3 y otro CH3. Eso es en términos generales lo que, o sea, lo que puedo resumirle. Y no sé si con esto, Yelania, se queda un poco más clara su incógnita. Vi que Yelania estaba en la... Sí, sí, le estoy escuchando. Justamente, sí, el problema mío que yo no identificaba era cómo saturar bien los hidrógenos en el caso de las fórmulas desarrolladas o semidesarrolladas, porque, por ejemplo, cuando utilizamos sustituyentes, entonces y hay momentos en que el hidrógeno ya no se refleja, entonces por eso era mi pregunta, claro. Es que a eso voy. O sea, un secreto para mí sería, por ejemplo, cuando tengo el famoso sec-butil, ese sec es un carbono secundario. Entonces, a esa unión solamente le dejo un hidrógeno. Y el resto ya tendría que balancearlos en función de las fórmulas, ¿no? Y cuando yo tenga un TER, el TER es un carbono solitario del cual se van a unirse o enlazarse con los otros compuestos, ¿no? Con los CH3 para ser más directo. Entonces, por ejemplo, en la fórmula desarrollada, cuando quiero representar el famoso terbutil, que tiene el CH3 enlazado al carbono, simplemente se queda de esta manera, ¿no? Como ya tenemos una idea, o si se le quiere decir un secreto para poderlo asimilar a él en la mente, terbutil, ter, carbono terciario. Entonces, puedo representarlo al terbutil como CH3, que se repite 3 veces, y lo dejo al carbono terciario, pues solito. Entonces, este es mi carbono terciario. Bien, entonces con esa, digamos que no es ni aclaración, sino un poco con ese recuerdo que tenemos de cómo formular estos compuestos, prosigamos con otro ejemplo, ¿no? Entonces, otro ejemplo en el cual yo tengo un ciclo. Entonces, este es un caso y sí vale hacer una contrastación con un ejemplo en el cual yo tengo una cadena más o menos larga y tengo los compuestos cíclicos, pero esta vez como sustituyente.
Entonces, quiero hacer ese comparativo. Ahí yo tengo en la pizarra dos casos para analizar. ¿Y por qué los he colocado juntos? Ayer justo también es para dar respuesta a una inquietud, ¿no? Esa era en cambio la del señor Ochoa. Y él decía, bueno, ¿y cómo yo sé o cómo puedo dilucidar cuando mi ciclo es la base o cuando mi ciclo o mi compuesto cíclico se convierte en sustituyente? Entonces, vamos a ceñirnos o vamos a un poco también a trabajar con la lógica, ¿no? De lo que nos está presentando el problema. Entonces, ¿qué dice la regla del IUPAC con respecto a este tema? La regla del IUPAC dice que cuando hay más de dos sustituyentes, o si estos compuestos cíclicos a su vez tienen lo que se llama cadenas laterales, y estas cadenas son extensas, entonces ahí es preferible nombrarlo a ese compuesto cíclico como un sustituyente o como un derivado de esa cadena lateral. Entonces, noten ustedes la imagen, ¿no?, que nos presentan este par de problemas. Nosotros tenemos, para mí, el lado izquierdo. En el lado izquierdo, yo tengo una cadena más o menos extensa o larga, compuesta de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Y qué más se me presenta en el problema? Se me presentan dos ciclos, dos compuestos cíclicos. El uno tiene 6 lados y el otro tiene 5. Y noten ustedes que hay a su vez también otro sustituyente en esta cadena extensa.
o por lo menos con un valor mayor, igual, que el más grande de los ciclos. En este caso estábamos hablando del hexa, de este hexa, que también tiene 6 carbonos. Y tenemos otro compuesto cíclico adherido a esa cadena extensa. Entonces ahí nos acordamos o aplicamos esa regla o esa puntuación que nos da el IUPAC, de que para este tipo de situación, entonces yo me quedo con la cadena más o menos larga o más o menos extensa y los nombro a los ciclos como derivados o como sustituyentes de esa cadena principal. Y por supuesto ya le cambio la terminación. Entonces, ¿qué terminaciones voy? Ya aquí uso la terminación y la terminación enil o inil. Cuando eso suceda. En el caso primero, en el que está a mi derecha, yo no tengo aquí cadenas extensas asociadas al ciclo. No las tengo. Entonces, como no las tengo, yo lo que identifico son los sustituyentes que están anexados al ciclo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo encontrar o visibilizar? Que hay un metil, que hay un propil, y ojo, aquí tengo yo una cadena que en términos generales no tiene ningún tipo de semejanza alguna a lo que ya nosotros hemos venido estudiando en las representaciones. Lo único que nosotros podemos visibilizar acá es que tiene un carbono, 2 carbonos, 3, 4 y 5 carbonos. Y nuevamente hago la aclaración. No cuento esos carbonos desde esta base. ¿Por qué? Porque esa base le corresponde al localizador del carbono del ciclo, del compuesto cíclico. Por eso ayer le insistía yo al señor Ochoa, ese se pierde. Ese carbono se pierde en esta cadena que está anexa. Entonces, este punto le corresponde, pero es a la numeración de localizadores del interior de este ciclo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestro frente? Que escogemos uno de los extremos para empezar a enumerar el interior de los localizadores del ciclo. Entonces, para enumerar el interior de estos carbonos, yo puedo tener la alternativa, y como siempre tenemos que ver el tema del orden alfabético, el orden alfabético finalmente no puede perderse. Porque la regla del IUPAC nos dice que fijemos los localizadores siempre de menor número en la combinación. Quizás ahí se contradice a lo que
Algunos dicen, pero estamos acostumbrados a numerar siempre en el sentido de las manecillas del reloj. Pero no todas las veces se puede aplicar ese sentido, porque la combinación va a resultar mayor, con mayor numeración para los sustituyentes. El YUPAC nos exige, siempre nos exige, que busquemos la menor combinación o escojamos el menor localizador para esos sustituyentes. Entonces, 1, ahí viene mi decisión. Si el siguiente lo número 2 o el siguiente el número hacia acá, el 2. Si yo coloco el 2 en este y hago mi numeración en este sentido, resulta que este carbón va a ser el tercero. Pero si yo lo enumero en el sentido contrario, este carbón va a ser 2, 3, 4. Entonces no me conviene que este carbón sea 4. El número menor es 3. Y como ese número menor es 3, entonces, ¿qué hago? Yo enumero 2, 3, 4 y 5. Entonces, ahora sí le puedo dar el nombre yo a esta representación geométrica. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo un ciclo pentano. Son 5 carbonos. Un ciclo pentano. Tenemos metil con M, propil con P y pentil con P también. Entonces, el primero en ubicar por orden alfabético, la M, metil. Entonces, este es un metil. Voy a colocarle el número de otro color. Luego tenemos al pentil, que es la cadena acá, que es 3-pentil. Y ya vamos a hablar de este 1. Y el propil, un propil. Ciclo pentano. Este 1, señores, no tiene por qué estar ahí, porque también está sobreentendido. La mayoría de los textos y la mayoría de los autores, este 1 no es necesario. Sin embargo, cuando estamos ubicando a los metiles, y hay varios de ellos, varios de ellos, en el nombre y por orden alfabético queda en la mitad, yo ahí necesito, si es 1, pues debo colocar el 1. No puedo obviarlo. No puedo, no debo obviarlo. Luisa pregunta, dice, pen es primero. A ver, en el alfabeto, Luisa, ¿qué letra es primero, la M o la P? Luisa mismo que responda. ¿Qué letra es primero, la M o la P? Luisa, nuevamente,
usted mismo, usted hace la pregunta, usted responda. ¿Qué es primero, la M o la P en el alfabeto? ¿Se da cuenta? No responde. Por lógica, y el alfabeto nos indica, la M es primero, M, N, O, P. Miss, referente justo a esa posición del alfabeto, yo el día de ayer que hicimos el otro ejercicio que se parece mucho a este, pero usted empezó con el isopropil y esa parte a mí al menos no me quedó muy clara, porque yo, por ejemplo, como había un til, creo que había también, creo que yo puse fue el otro, entonces, y ahí me hice un desbarajuste porque no pude identificar ese cambio. Ya, el ejercicio que vimos tenía etil antes. Tenía un etil y tenía un diisopropil, me parece. Sí, así es. Entonces, por ejemplo, yo empecé porque según el abecedario sería el etil, pero usted en el momento ¿cómo es que se llama? Que puso, o sea, que nombró a la cadena y empezó por el isopropil. Y claro, entonces esa parte, por ejemplo, no, yo al menos quedé un poco confundida con el ejercicio del día de ayer, sino que como comentamos más el primer ejercicio, que Ocho al menos comentó y el resto de la hora se fue por el otro ejercicio, entonces el segundo como que no, a mí no me quedó claro y no se pudo conversar más porque ya la hora ya se había pasado. Ya, pero el día de ayer vimos un etil y un diisopropil. Entonces el etil queda primero en el orden alfabético y luego queda el diisopropil. Pero ¿por qué queda luego? Porque no consideramos el prefijo que es di, porque eran dos isopropiles. Eso es lo que me acuerdo que vimos ayer. No, sí, pero me refiero al momento de enumerar el primer carbono, usted tomó en cuenta primero el isopropil y luego al etil y así sucesivamente hacia el otro lado. Esa parte no me quedó clara. Ya, correcto, ya. Este ejercicio tiene la misma, digamos que la misma tónica. Y por eso lo traje, y además de eso traje la comparación, porque era lo que el señor Ochoa decía, bueno, y cómo yo sé cuándo ellos son sustituyentes y cuándo son cadenas principales. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasaba en el ejercicio anterior? En el ejercicio de ayer yo tenía sustituyentes consecutivos. Había sustituyentes consecutivos. Y había entre dos de ellos un espacio de un carbono. Entonces hay que enumerarlos. Y otra forma también permitida cuando yo tengo estos sustituyentes, tengo dos sustituyentes en un ciclo, es guiarnos por el orden alfabético. Pero en el caso de ayer puntual teníamos dos estructuras isopropil y el resto de estructuras estaba al lado o juntas en los siguientes carbonos. Entonces, ¿cuál es otra recomendación que nos dice Yuval? Evitemos empezar a enumerar la cadena con sustituyentes que estén en medio de otros. Es decir, vamos a suponer que aquí hay este sustituyente y aquí hay esto, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice o qué nos sugiere? Que evitemos iniciar o poner el localizador 1
en sustituyentes que estén en la mitad o rodeados de los otros sustituyentes. Miremos los extremos. Porque finalmente estos compuestos cíclicos son cadenas cerradas. Entonces, si yo imaginariamente la abro, yo ahí tengo este tipo de estructura en extensión. Entonces, requiero empezar siempre con el localizador 1, pero desde un extremo de la cadena. Y entonces ese extremo estaría fijado por estos dos sustituyentes. Si estuviesen entre ellos otros más. Ahora, bueno, en este caso que nos hemos inventado, ¿no? Porque yo le he añadido un metil, le he añadido otro propil. Pero si tuviéramos que elegir entre estos dos extremos, ahí nos vamos bajo el criterio que mencionaba ayer justo y decía el señor Ochoa, ¿no? ¿Cuál es el más complejo? ¿Cuál es el compuesto más complejo? Y me quedo con el extremo que tiene el compuesto más complejo. Pero, buscando que la distribución de los localizadores vaya siempre luego hacia el siguiente sustituyente más cercano. Es decir, si esto hubiésemos tenido, el 2 ya no le correspondía acá, sino que ya el 2 tendría que ser obligatoriamente este sustituyente. Y este el 3 y este el 4. ¿Por qué? Porque se procura hacer un solo barrido. Entonces, esos son criterios que, por supuesto, cuando uno va practicando estos ejercicios, va fijándose en la distribución tanto de los localizadores como en dónde están los sustituyentes, ¿no? Para poder tomar la mejor alternativa. El IUPAC, en términos generales, tiene varias consideraciones. Y de hecho, si ustedes abren los libros de química, verán que hay uno que le presenta hasta 20 reglas. Pero muchas de esas reglas, finalmente, usted puede irlas ajustando a lo que se presenta en el problema. Vuelvo a insistir, la regla le dice enumere en el sentido de las manecillas y reloj. Ok, pero, si no logra usted los localizadores más bajos, pues esa regla no la puedo emplear y busco la otra alternativa de numeración. Otro ejemplo, esto que estamos comparando. Yo tengo acá una cadena larga, más o menos larga. Entonces, como es una cadena más o menos larga y tengo yo dos compuestos cíclicos, bueno, bajo esa óptica, entonces yo tomo la decisión de que ellos son sustituyentes. Ya es una situación más de análisis, ¿no? Que hay que hacerle tanto a las fórmulas desarrolladas como a las estructuras geométricas. Con respecto al orden alfabético, no considero los prefijos. Me quedo con el nombre del compuesto. Etil, metil. No con los di ni con los tri. Esos no se cuentan para ordenarlo alfabéticamente. No sé si con eso está un poco
Sí, Miss, muchas gracias. Ya, entonces, para concluir esto, ¿no? Ya si nos pasemos, no importa. Entonces, ¿qué tengo acá? Ahora vamos al siguiente paso, ¿no? Tengo acá el metil. Y resulta que ahí tengo yo la otra regla que me dice que empiezo a numerarlo desde el extremo más próximo al sustituyente. Entonces, este es el extremo más próximo que tiene un sustituyente. Por lo tanto, empiezo a numerar mis carbonos o mis localizadores de izquierda hacia derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, esta cadena tiene 6 carbonos. Por lo tanto, ella es una hexa. Y como todos son simples, son hexanos. Notarlo acá abajo. El hexano. ¿Qué más está sucediendo? Aquí está el metil. Y aquí tenemos al ciclo. Voy a anotarlo en su nombre original, porque quiero que ustedes noten el cambio. No me digan que no, que luego Esto es un hexa, porque tiene 6 lados. Y es un hexano porque no tiene dentro ni dobles ni triples enlaces. Y el otro ciclo es un ciclo pentano, porque tiene 5 lados. Pero aquí viene el tema de la regla del IUPAC. Cuando yo los tengo a ellos como sustituyentes, voy a cambiarle esta terminación. Y la cambio por il, enil o inil. Entonces, en el caso de ellos que son pentanos, yo los cambio por il. En el caso de ellos porque son anos. El enil es cuando yo tengo a estos señores ciclos con un doble enlace. Si ellos tuviesen esto, por ejemplo, ya ellos a su nombre tendría que ajustarle o cambiarle el enil. Y si tuviesen el triple enlace, pues tendría que cambiarle el nombre en inil. Por favor, confirmen si está claro lo que estoy mencionando. Sí, Miss, está claro. Yo quiero escuchar al resto, porque solo Yelania participa, Gilson participa, John participa y todo el mundo no se sabe si abandona la conexión. Voy a hacerle la pregunta. Por ejemplo, a Jocelyn Acebo. ¿Cuándo cambio a terminación inil? Jocelyn Acebo. Pueden escribir también, y ustedes lo saben. No es necesario que hablen. Jocelyn Acebo, responda o simplemente se creerá que usted ha dejado abandonada la conexión. Correcto, Cristian Carriel, muchas gracias. Pero yo pregunto a Jocelyn Acebo, ¿dónde está esa señorita? Que no responde. Ha dejado abandonada la conexión. Ya, muchas gracias. Dayana dice, no, hija, no. Nuevamente, si yo tengo aquí como sustituyente un hexano, que son enlaces simples, entonces yo cambio la terminación ano en il.
Si yo tengo aquí un ciclo que tiene 2 enlaces, entonces cambio en la terminación eno en enil. Pregunto al señor Bone, ¿cuándo cambio la terminación en inil? Señor Bone, hable o escriba, cualquiera de las dos. Ya, recién me responde Jocelyn Acebo, así es. Inil es cuando hay triple enlace. Señor Bone, ¿cuándo cambio a terminación inil? Señor Bone, ¿ha dejado votado? Ah, no recuerda. Casi nunca recuerda el señor Bone las cosas. No presta atención a la conexión. El NIL es para el doble enlace en ciclo. El INIL es para el triple enlace. Como este ejercicio no tiene más que enlaces simples, son anos, entonces a ellos les corresponde el IL. Por lo tanto, el nombre de esto queda por orden alfabético. H va primero que la P. H de hexano va antes que pentil o que pentano. Entonces, ciclo, voy a anotarlo más abajo porque después se confunde. Entonces, es ciclo, exil, ciclo, pentil, MN, falta el metil, perdón. HIJKLM. Metil. Estoy ordenando los sustituyentes, ¿no? Ciclopentil. Ciclopentil. Hexano. Y ahora sí le ubico la numeración. El hexano o el exil está en el 3. El metil está en el 2. El ciclopentil. Mi ciclopentil no va antes del metil porque empieza con C. Sí, tiene toda la razón, es verdad. Tiene toda la razón. Y además los ciclos se nombran primero, ¿no? Está bien, muchas gracias, don Gilson. Ciclopentil. Mi, si le puede bajar un poquito la cámara porque no se ve todo el ejercicio que está escribiendo. A ver, deje. Allá, ¿ves? Tiene toda la razón, por acá está. De ahí. Entonces tenemos ciclo exil, ciclo pentil, metil y hexano. Entonces ahora procedo a ubicarlo con los localizadores. El ciclo exil está en el 3, el ciclo pentil está en el 4, el metil está en el 2 y el hexano es la base del nombre, sino que ya no me alcanzó a colocarlo todo de corrido, ¿no? Pero así queda el nombre de esa cadena, con los compuestos cíclicos actuando como sustituyente. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? A ver, los casos especiales. Correcto, correcto. Pero de los casos especiales, por ejemplo, ahí tenemos, y yo les había alcanzado a presentar, ¿no? Por ejemplo, la estructura del benceno. Entonces, hay compuestos aromáticos, y habíamos eso, solo lo habíamos presentado y lo habíamos mencionado, que hay compuestos aromáticos que tienen anillos de 6 miembros. Y ellos se caracterizan por triples enlaces, por 3 enlaces, y son muy parecidos, todos ellos son parecidos al benceno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos compuestos aromáticos parecidos al benceno? El tolueno, está el fenol, pero que se diferencia por el grupo OH, está la anilina, donde se diferencian en cambio porque tienen a los compuestos nitro, los NH2, y estaban los oxilenos. Algo de eso habíamos alcanzado. Bien, entonces, no sé si hay alguna inquietud o hay alguna pregunta. Vamos a dejar hasta ahí la clase. Nos hemos pasado un poquito, pero creo que eso no importa mucho. Los que puedan, por favor, prendan las cámaras para hacer la foto del curso. Hemos culminado con 23 participantes en la conexión. Alison Cuello, Angie Barahona, Denise Garaycoa, Cristian Carriel, Dayana Plúa, Denise Barahona, Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Gilson Cabrera, Henry González, Gilson Lynch, John Navarro, Jonathan García, Jorge Ochoa, Jocelyn Acebo, Laisa Mora, Rudy Lucín, Luisa Vera, Marta Cajamarca, Pedro Bone, Ginger Tomalá, Yelania Figueroa y Andy Gutiérrez. Ahí están los 23 participantes. Nadie creo que tampoco se ha desconectado. Han estado acá todos. Máster, disculpe, el compañero Wilfrido Payo me dijo que no se había podido conectar porque no tenía internet. Ya, él por favor insístale con las tareas, ¿no? Que presente por favor la tarea como dé lugar. Realmente no tengo una visión clara de la situación de él, si sabe, no sabe, es incierto. Pero por lo menos que haga las tareas a mano y las fotografías, ¿no? Como se debe, fotos claras y que haga algo. Yo espero ya el primero de marzo enviarles los cuestionarios de las preguntas del examen. Ya los tengo casi listos. Entonces ahí habrán, creo que 4 preguntas teóricas y el resto son ejercicios. Tienen suficiente tiempo para resolver todas esas preguntas o todos esos ejercicios. Y obviamente nos vamos a ir con la química orgánica, ¿no? Eso es lo importante. Bien, hasta aquí con la conexión. Muchas gracias y Dios mediante nos vemos mañana. Gracias, máster. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana.